Sergei Lavrov ha asegurado que los grupos armados en Siria practican el terrorismo y que su país no permitirá que el Consejo de Seguridad adopte resoluciones que repitan el mismo escenario libio en Siria. Manifestaciones multitudinarias en Antioquía pidiendo la caída del gobierno de Erdogan y mujeres sirias se solidarizan con las turcas. Una banda terrorista asesina a un camarógrafo delante de su casa en Kafr-Sus, en Damasco. Unidades del ejército continúan persiguiendo a los grupos terroristas de Al-Qaeda, causándoles graves pérdidas. Buenas noches, el noticiero del canal Sirio Internacional. El canciller ruso Sergei Lavrov criticó la postura occidental de doble rasero acerca del terrorismo y dijo que es decepcionante que nuestros socios occidentales en el Consejo de Seguridad rechacen la condena de los ataques terroristas en Siria y que dividan a los terroristas en malos y inaceptables, lo que conducirá al mundo a una situación muy peligrosa. En una entrevista con el canal satelital Russia Today, que será difundida pasado mañana, Lavrov lamentó el hecho de que las posiciones declaradas de muchos de los jugadores externos acerca de Siria todavía no reflejan el sincero interés en el cese de la violencia, sino que sus intereses se centran en la obtención de ciertos puntos y logros internos. Lavrov calificó de vergonzoso que algunos socios se esfuerzan por dirigir recomendaciones y autoerigirse como guardianes de los derechos humanos en Siria, en el tiempo que se requiere que digan basta a cualquiera que intenta asesinar y de alcanzar una victoria a costa de los derechos humanos. Lavrov señaló que los grupos terroristas son los responsables de las violencias del derecho internacional mediante la toma de rehenes y la práctica del terrorismo. Y dijo, hay muchos grupos opositores armados que no son leales a un mando unificado y recurren a métodos absolutamente contrarios al derecho internacional humanitario, como la toma de rehenes y el recurso a ataques terroristas. El canciller ruso hizo hincapié en que la prioridad es el cese de la violencia en Siria, por lo tanto se debe desplegar gran número de observadores internacionales y obligar a las dos partes a iniciar un diálogo sin condiciones previas. Y acerca de las alegaciones de que la caída del régimen en Siria llevaría al cese de la violencia, Lavrov reveló que esto no es verdad, incluso para los occidentales que la promocionan, agregando que a Occidente le importa derrocar el régimen en Siria más que salvar la vida de los civiles. Asimismo, Lavrov expresó su convicción de que los países occidentales no tienen la determinación de intervenir militarmente en Siria. Lavrov dijo que existe la sensación de que nadie tiene el apetito en relación a la intervención extranjera en Siria, por si devolvemos los sentimientos detrás de las bambalinas. La impresión es que ellos están orando por la continuación de Rusia y China en la prevención de la resolución de la interferencia extranjera. Mujeres sirias y turcas de la ciudad de Antioquía organizaron este sábado un acto de protesta en Latakia por las medidas políticas adoptadas por el gobierno turco encabezado por el primer ministro Recep Tayyip Erdogan contra Siria. Y en Turquía, miles de personas se manifestaron en la plaza principal de la ciudad de Antioquía hoy sábado en condena a la política del gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo contra Siria y expresaron su rechazo al despliegue de baterías de misiles Patriot en la frontera turco-siria.
Los manifestantes, en su mayoría mujeres, afirmaron el rechazo del pueblo turco a las políticas del gobierno de Erdogan contra Siria y se identificaron con el gobierno y pueblos sirios en su lucha contra el imperialismo y las conspiraciones coloniales y reaccionarias. El ministro de Defensa iraní, el general Ahmad Wahidi, afirmó que el despliegue del sistema de misiles Patriot en territorio turco afecta a los intereses de Ankara y reiteró la posición de su país de rechazar la participación de los países occidentales en los asuntos regionales. Wahidi calificó que el despliegue de misiles Patriot va en contra de la seguridad de Turquía, señalando que la presencia de tropas occidentales en países musulmanes siempre ha ocasionado las discordias entre estos países. Wahidi ridiculizó las acusaciones y rumores que se promueven acerca de que Irán entrena a fuerzas sirias, diciendo: Damasco no necesita a Irán para entrenar a sus fuerzas militares porque el ejército sirio es uno de los más fuertes que capacitó a sus tropas para hacer frente al intencionista. El ministro de Defensa iraní cargó a los grupos terroristas la responsabilidad de lo que está ocurriendo en Siria. El Comando General de las Fuerzas Armadas, en un comunicado emitido hoy sábado, afirmó que un grupo terrorista armado atacó un regimiento técnico militar en el municipio del Área Shaba, en Damasco Campo, y agregó que los efectivos del regimiento resistieron el ataque, pero las balas de los terroristas alcanzaron al comandante del regimiento, quien cayó mártir durante el desempeño de su deber nacional en la defensa de su destacamento. El comunicado agregó que una unidad de nuestras Fuerzas Armadas logró esta mañana recuperar todo el regimiento tras que eliminaron a los miembros de la banda terrorista que lo atacó. El Comando General de las Fuerzas Armadas subrayó que los grupos terroristas, al atentar contra este tipo de unidades militares, demuestran que sus objetivos derivan de las partes regionales e internacionales que apoyan a estos grupos y procuran, ante todo, proteger la seguridad de Israel. Asimismo, el comunicado hizo hincapié en que las Fuerzas Armadas continuarán trabajando codo a codo con nuestro pueblo para frustrar los planes de los grupos criminales y sus padrinazgos, así como preservar a Siria fuerte y inexpugnable. En Damasco Campo, una unidad del ejército chocó este sábado con un grupo terrorista en los alrededores del municipio de Dareya, dejando a sus miembros muertos o heridos, y confiscaron también sus armas, que incluyeron, según una fuente responsable, ametralladoras pesadas, escopetas de precisión sofisticadas y fusiles automáticos. En las fincas de Duma, situada en la Guta Oriental, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo esta mañana una operación específica en la que eliminaron a un número de terroristas que estaban cometiendo matanzas y sabotajes en dicha zona. Asimismo, unidades de nuestras Fuerzas Armadas han llevado a cabo una serie de operativos en las localidades del Bahdalía y el Husseiniya, durante los cuales varios terroristas resultaron muertos o heridos, así como destruyeron armas y municiones estadounidenses que estaban en poder de los mismos, además de 3 coches, 2 de los cuales estaban equipados con cañón mortero y uno con ametralladora. A todo ello, unidades de nuestras Fuerzas Armadas efectuaron en la madrugada de hoy una serie de operaciones específicas en diferentes partes de la zona campiña de Idlib, especialmente los poblados de Al-Ghassaniya, Taftanaz y Talha, Ma'aret al-Nasan, Benish y Ariha, donde destruyeron escondites de terroristas, dejando a un número de ellos muertos o heridos. Sumale la inutilización de sus pertrechos bélicos, según informó una fuente.
Asimismo, una unidad del ejército eliminó a un número de terroristas en el poblado de Berikay, en la zona del Hula, situada en la zona campiña de Homs. Una fuente en la provincia informó que en la operación las Fuerzas Armadas destruyeron un depósito de armas y municiones y algunos vehículos, además de una camioneta artillada. Entre los terroristas liquidados figura el mismo cabecilla del grupo, según reportó la misma fuente. Igualmente, una unidad de nuestras Fuerzas Armadas llevó a cabo un operativo contra terroristas en las fincas de Al-Sultanía y Jobar en Homs, eliminando a varios terroristas. Por otro lado, los zapadores del ejército desactivaron un artefacto explosivo sembrado por los terroristas en la carretera Shinshar al-Qser, en la zona rural de la provincia, que fue preparado para atentar contra los ciudadanos inocentes. El camarógrafo Haidar al-Sumudi, quien trabaja en el noticiero del canal Sirio Internacional, fue asesinado por terroristas frente a su casa en el barrio damasino de Kafarsuse. Es de señalar que el mártir al-Samadi nació en 1967, se graduó del Instituto de la Formación de Periodistas y trabajó a continuación como camarógrafo en el diario Asaura. En 1998 emprendió su trabajo en la televisión siria. Su Eminencia Yohanna X Yazizi, patriarca de Antioquía y todo Oriente, para los greco-ortodoxos, afirmó la necesidad de rechazar la violencia en todas sus formas y de sentarse a la mesa de diálogo en beneficio de nuestro país, pueblo y región, y agregó que la solución pacífica está planteada y todo el mundo la anhela. Durante una rueda de prensa celebrada en la iglesia Santa Cruz, el patriarca Yazdi subrayó que somos defensores de la paz y el amor y la tranquilidad, y señaló que este trance que vive Siria tendrá su fin y que la paz y la estabilidad reinarán de nuevo sobre el mismo. Asimismo, el patriarca hizo hincapié en que la Iglesia de Antioquía forma parte del tejido social del país y que la misma siempre cooperará con todos los espectros de la sociedad. El patriarca dirigió su reverencia y bendiciones para todos los sirios en el país y en el extranjero, implorando a Dios a que preserve la región árabe y en particular Siria y el Líbano. En medio de una gran división y el rechazo generalizado a la nueva constitución, continuó en Egipto el referéndum constitucional luego que las autoridades hayan extendido el plazo para votar hasta el 11 de la noche. Esto con la insistencia de la presidencia a seguir con el proyecto de constitución apoyado por los hermanos musulmanes y demás corrientes islamistas para controlar al país, a pesar de las posibilidades de enfrentamiento con el resto de la población egipcia. El Frente de Salvación Nacional había advertido conjuntamente con otras corrientes y partidos y organizaciones civiles de las graves operaciones de falsificación de votos por parte de los hermanos musulmanes, gracias a la ausencia de supervisores independientes después del rechazo de los juristas egipcios de participar en la supervisión del proceso. En el asunto iraquí y los sucesivos atentados terroristas que atacan ese país, 4 personas resultaron gravemente heridas al estallar un carro bomba en Al-Halla, al sur de Bagdad. Cabe mencionar que en la semana pasada presenció Irak una cadena de atentados explosivos con carros bomba que causaron decenas de víctimas en las calles y mercados populares de Irak. Con esta noticia llegamos al final. Les recuerdo los titulares más importantes. Sergei Lavrov ha asegurado que los grupos armados en Siria practican el terrorismo y que su país no permitirá que el Consejo de Seguridad adopte resoluciones que repitan el mismo escenario libio en Siria. Manifestaciones multitudinarias en Antioquía pidiendo la caída del gobierno de Erdogan y mujeres sirias
se solidarizan con las turcas. Una banda terrorista asesina a un camarógrafo delante de su casa en Kefarsus, en Damasco. Unidades del ejército continúan persiguiendo a los grupos terroristas de Al-Qaeda, causándoles graves pérdidas. Muchas gracias por su buena atención. Que tengan muy buenas noches.